saliendo un poquito del tema de la predicación de nuestro pastor Gonzalo, vamos a introducirnos a la carta a los Colosenses, que vamos a estar viendo, no sé en cuántas prédicas, pero lo vamos a ver durante un tiempito, acerca de creer y vivir en Cristo. ¿Alguna vez usted ha recibido una carta de una carta? ¿Sí? ¿Qué sensación tiene al recibir una carta? Una carta viene de un familiar, una carta viene de algún conocido o un amigo, una carta viene también de un enamorado o una enamorada, una carta viene de alguien que vive muy lejos también, ¿no es cierto? Ya. Bueno, cuando yo en mis años mozos recibí no una carta, sino una nota de un amigo que me hizo reflexionar mucho y, o sea, de lo valioso que es tener un amigo. En este caso les traigo un relato, una partecita de una carta de un hermano mayor. Pongan atención a lo que dice esta carta. Dice: querido hermano, quiero que sepas que estoy aquí para ti. Siempre, pase lo que pase, sé que la vida a veces puede ser complicado y que los retos pueden parecer abrumadores, pero también sé que tienes la fuerza y el corazón para superarlo. Eres una de las personas más valientes y capaces que conozco y estoy aquí para recordarte que no debes dejar que las dudas te hagan pensar lo contrario. Confía en ti mismo y en todo lo que has logrado y en lo lejos que puedes llegar. Recuerda que no estás solo. Yo estoy a tu lado, apoyándote en cada paso del camino. No importa lo difícil que parezca, siempre encontrarás en mí un hombro para apoyarte y un aliado incondicional. Estoy orgulloso de ti. Eso dice esta carta. Y para la prédica de hoy hemos seleccionado el pasaje de Colosenses, capítulo 1, los versos de 1 al 20. Vamos a orar al Señor. Amado Padre, queremos darte gracias por tu amor incondicional sobre cada uno de nosotros de esta congregación y de la congregación que está bajo tu voluntad en todo este territorio que se llama tierra, Señor. Gracias, amado Padre, por tu amor, tu bondad, tu misericordia sobre tu iglesia y que tú nos estás dando la oportunidad día tras día, Señor, de poder conocerte más y aprender y de esa forma honrarte también a ti, Padre amado. Te agradecemos que hayas placido, Señor, impartir, Señor, este día, este mensaje. Gracias, Padre, por tu bondad sobre este lugar. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Listo, mis hermanos, leyendo la palabra de Dios. Me acompañan en su Biblia. Yo tengo la versión de las Américas, que es un poquito distinto. Lo voy a leer. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes, pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos. A causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos, de esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad, el Evangelio
que ha llegado hasta ustedes, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo. Así lo está haciendo también en ustedes, desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Así ustedes lo aprendieron de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informó acerca del amor de ustedes en espíritu. Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo el poder de la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención y perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sea trono o dominio o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o que están en los cielos. Entonces, mis hermanos, aquí, haciendo un poquito de contexto de esta carta envía Pablo posiblemente cuando estaba preso en Roma, y le envía esta carta a un hermano que le fue a visitar en Roma. Entonces, la iglesia de Colosas no la había fundado Pablo, había fundado Epafras, este hermano que en la evangelización de Pablo, posiblemente en Éfeso, él escuchó la palabra de Dios, llevó el mensaje a Colosas y ahí impartió la palabra, donde muchos hermanos en Colosas creyeron en Jesús. Entonces Pablo está enviando a una iglesia ya, digamos, una iglesia creyente, no es una iglesia, sí es una iglesia, digamos, una iglesia con los hermanos recién caminando en la fe de Cristo, pero es una iglesia donde Pablo menciona que él se alegra de la fe que tienen en Jesucristo y de cómo sirven a los hermanos más adelante. Entonces, esta carta se escribió más o menos alrededor de los años 60, 61 después de Cristo, y menciona también que estuvo con Timoteo y algunos hermanos que menciona durante esta carta los quienes llevaron, también quienes visitaron a Pablo en Roma. Entonces,
primero vemos el saludo, dice apóstol Pablo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Está prácticamente diciendo quién les escribe, quiénes y a quiénes. Y dice, gracia y paz de parte de ustedes, dice, por la voluntad de Dios. Y Pablo entendió que prácticamente a Dios le plació que él fuera apóstol, no por su mérito, sino porque a Dios simplemente le plació, o sea, a Dios solamente le plació, porque al no ser Pablo, alguien más pudo ser apóstol, ¿no? Pero a Dios le plació esto. Y también a Dios le plació que escribiera esta carta a los hermanos de Colosas. Y aparte de la iglesia en Colosas, sino también a nosotros nos llegó esta carta. Y dice, la iglesia, una característica que tienen estos hermanos, o Pablo de decir a estos hermanos, dice, hermanos santos y fieles. Dice, y no deja de mencionar que estaba con Timoteo, para no dejarles como que solo él lo escribió, sino que ahí estaban por una razón que más adelante vamos a ver. Dice gracia y paz, y esta palabrita, gracia y paz, Pablo decide hacer el saludo en griego común y agrega también el saludo personal hebreo para dirigirse tanto a los judíos y a los gentiles. Cuando decía gracia y paz era un saludo, digamos, coloquial de ese lugar, y como shalom, que tenemos una palabrita acá adelante en la entrada de nuestro templo, es saludo hebreo, shalom. Entonces, cada vez que mencionaba a la gracia y paz en su saludo, lo hacía por el orden que encontraban en ese lugar, porque la persona no puede tampoco experimentar la paz con Dios hasta que haya experimentado su gracia. Por eso también Pablo lo hacía de esta forma, este saludo. Luego, en el verso 3 dice, damos gracias a Dios. Por eso menciona también que Timoteo estaba a su lado, porque aquí habla de dos personas o más. Cuando dice damos gracias a Dios, de otra forma hubiera dicho doy gracias a Dios, ¿no es cierto? Entonces dice, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes, pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos. Ante un motivo extraordinario nace un deseo de dar gracias primero a Dios, porque uno cuando recibe o sabe de algo bueno, lo primero que tiene que dar es gracias a Dios, ¿no es cierto? O lo primero que nace dar es gracias a Dios, y eso es lo que estaba pasando a Pablo, y aquí lo hace y lo menciona, ¿no es cierto? Dice, y Pablo estaba diciendo que le daba gracias por estos hermanos, porque esto es lo mejor que pudieron hacer en su vida, el creer en Cristo. El creer en Cristo no es cualquier cosa. El creer en Cristo es algo no natural del hombre. O sea, el creer en Cristo solamente lo hace Dios mismo, porque el hombre no busca a Dios, sino Dios hace que el hombre crea en Cristo. Entonces dice, el creer en Cristo y vivir de una forma diferente a los demás de esa localidad era algo extraordinario. Y otra cosa de fe en Cristo, este paso es realmente un cambio
radical en una persona. No sé, cuando usted creó a Cristo, creo que ya no volvió a vivir lo mismo que vivía antes, ¿no es cierto? O al menos trató de buscar algo más en esto de creer en Cristo, porque aquí empieza todo. No, o sea, el creer en Cristo no es el fin, o sea, no es ya creí en Cristo, acepté a Cristo y soy cristiano y ya, no. O sea, cuando las personas creen en Cristo, buscan de Cristo, viven para Cristo, hacen las cosas para Cristo. Y eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Colosas. Entonces, de hecho, después de creer en Cristo, nuestra mente, nuestro pensamiento de ser humano cambia porque, porque, porque es un nuevo mensaje que llega a nuestro cerebro. Ya no es un mensaje común que el mundo siempre nos ha bombardeado toda nuestra vida, pero el creer en Cristo es algo diferente. Entonces, yo decía, esto es como resetear una computadora y cargar un nuevo programa. Eso es creer en Cristo. Y cuando bueno, de hecho, la misma palabra de Dios dice que esto es nacer de nuevo, ¿no es cierto? Cuando nace de nuevo, o sea, se borran las informaciones antiguas y empieza de nuevo. Pero no tanto así, pero creer en Cristo es mucho más que eso. Creer en Cristo es lo mejor que haya pasado a cada uno de nosotros. Y por eso estamos aquí sentados, por la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, cuando escucharon y creyeron en Cristo, inmediatamente la iglesia de Colosas le vino el deseo de compartir su mensaje, de experimentar la comunión con Dios, con los hermanos, y decidieron aceptar y vivir esa nueva vida. A veces incluso sin entender aún lo difícil que resulta enfrentar este mundo que nos devora sin piedad. Así éramos nosotros también. Cuando nosotros recién creímos en Cristo, ese anhelo de conocer más de Cristo nos llevaba a simplemente estar en la iglesia, a servir a los hermanos, a conocer más de Él, aún haciendo las cosas equivocadamente, ¿no es cierto? Eso es lo que causa creer en Cristo. Entonces, no sé si usted recuerda cuando conoció a Cristo, o sea, fue algo extraordinario que hasta ahora, en mi caso, no puedo experimentar. Es algo que no se puede explicar. Yo creo que lo puede sentir algún hermano que vivió esa sensación del momento de conocer a Cristo y de vivir para Cristo. Y así como la iglesia de Colosas, a veces nosotros aún conociendo, haciendo las cosas al revés, en el afán de servir, de conocer más, a veces incluso nos metemos en doctrinas equivocadas. O a veces vamos recogiendo cosas, o a veces incluso hasta mezclando con lo que conocemos de Cristo y con la sabiduría mundana. Eso es lo que pasa cuando no conocemos o no entendemos cosas de Dios tan profundamente. Dice también, a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos, de esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad, el Evangelio que ha llegado a ustedes, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo. Así lo ha estado haciendo también en ustedes desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios de verdad. Nosotros no sé si ya entendimos la gracia de Dios de verdad.
muchos de nosotros todavía pataleamos, como quien dice, en comprender lo que es la gracia de Dios de verdad. Si nosotros ya hubiéramos entendido la gracia de Dios de verdad, nuestra vida fuera diferente. Ya no estuviéramos pensando en cosas mundanas, tampoco estuviéramos viviendo niñerías. Cuando entendamos la gracia de Dios de verdad, esa transformación que Dios hace en nuestra vida es diferente. Ya no es como el mundo o el hombre lo piensa, sino prácticamente vivimos manejados bajo la voluntad de Dios. Y eso solamente lo podemos experimentar cuando tengamos entendida la gracia de Dios de verdad. Entonces las cosas, aquí vemos dos cosas que hacían que esta congregación de Colosas revelen que estaban puestas las esperanzas en la eternidad con Cristo. ¿Cuál es nuestra eternidad? Nosotros a duras penas venimos porque creemos que tenemos ya la salvación. ¿Lo tenemos? Y a duras penas tratamos de agarrar algo que para nosotros todavía está como difícil, como duro, como imposible, pero es porque todavía no hemos entendido la gracia de Dios de verdad. Entonces, cuando nosotros tratemos o ya Dios nos haya permitido entender la gracia de Dios de verdad, ahí sí vamos a servir de verdad. De nuestro corazón va a salir ese anhelo de ayudar a los hermanos, de trabajar para el Señor, de impartir la palabra de Dios, de llevar a nuestra familia a la fe que Dios quiere que llevemos. Aún nosotros como padres, como hermanos, como hijos, no estamos haciendo las cosas como Dios quiere. Aún nos falta, aún nos cuesta como cristianos, como hijos de Dios, hacer las cosas que el Señor nos manda. Al escuchar y el comprender sobre la gracia de Dios nos lleva incluso también a tener frutos y crecer constantemente, como Pablo lo había escuchado de la iglesia de Colosas. A veces el crecimiento de nosotros también es un poquito difícil. Este lugar, esta iglesia o esta congregación existe más de 30 años. Hay hermanos que nacieron aquí, crecieron aquí y aún parecemos que tenemos que ser llevados de la mano. Es porque nosotros no hemos entendido aún la gracia de Dios de verdad que nos hace crecer, que lleva frutos. Y eso a veces es preocupante, ver hermanos que no hemos crecido. Y a veces esto de quedarnos estancados no nos beneficia para nada, ni para la iglesia, ni para nosotros, ni para la familia, ni para el mundo. Tenemos que buscar más del Señor y tratar de crecer en su palabra. Dice, así ustedes lo aprendieron de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra. Cuando el mensaje del Evangelio llega a nosotros, a nuestra vida, tiene que tener un efecto en nosotros.
si no hay efecto en nosotros, es que no hemos entendido el mensaje de la palabra de Dios. Aún estamos o no queremos entender o simplemente eh, dejamos pasar por alto. Entonces, aquí en la iglesia de Colosas, como todos nuevos creyentes, estaban muy activos, aprendían cosas, hacían, de hecho, cuando Epafras le dijo, hermano Pablo, la iglesia de Colosas está, o sea, tiene fe en Cristo y está, tiene amor por los hermanos, en servir a los hermanos. Pablo se alegró, dije, bendito sea Dios. Y de esa forma, y por eso ellos oraban para que estos hermanos no dejen de hacer esas cosas que es bueno para el Señor. Y dice Pablo que estas cosas solamente nacen porque ellos han puesto la esperanza en Cristo, no en otra cosa más, solamente en Cristo. Si ellos no estaban haciendo las cosas en vano, sino porque ellos tenían las esperanzas puestas en Cristo, como lo dice aquí, ¿no es cierto? Habla de las dos cosas. En una versión, creo que del lenguaje, nueva traducción viviente, decía, ambas cosas es el efecto de la fe o de la esperanza que se pone en Cristo. Esas dos cosas que ellos tenían era porque prácticamente tenía las características de esta iglesia de haber puesto la esperanza en Cristo. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Por qué aún batallamos con nuestra vida? ¿Por qué aún batallamos con nuestra manera de vivir? Porque aún nuestro corazón es duro como la piedra. A lo mejor no entendemos lo que el Señor tiene guardado para nosotros. Y si vamos al verso 9, dice, por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Esta es una de las cosas que tiene que tener la iglesia, o tiene que pedir la iglesia, o tenemos que pedir cada uno de nosotros para que podamos tener una vida de plenitud en Dios, sabiduría y comprensión espiritual. Y esta es una petición que solamente puede nacer también de un siervo que se preocupa por su iglesia o por la iglesia de Cristo, que mediante esto va a crecer y hay muchos siervos y también hermanos que oran por la iglesia. Gracias por ello, hermanas, hermanos, que oran fuera de estas cuatro paredes, oran por los siervos, por los niños, por las personas que llegan a este lugar. Eso también es un motivo de orar y también agradecer por los hermanos que lo hacen en sus oraciones. Sabiduría y comprensión es la petición de Pablo para la iglesia de Colosas para que vivan bajo la voluntad de Dios como una iglesia digna de su Salvador. Una iglesia que ha sido salva vive con sabiduría que viene de Dios. Cuando falta eso, cualquier cosa puede venir sobre nosotros y podemos pensar que está bien. Pero sin sabiduría y sobre todo comprensión espiritual, eso hace que nosotros vivamos de una manera diferente sobre este mundo que es tan malo.
Tener sabiduría y comprensión espiritual es vivir reflejando el agradar a Dios en todas las áreas de nuestra vida. No solamente cuando venimos a la iglesia, sino cuando estemos lejos de la iglesia. Y ahí es donde más debemos aplicar la sabiduría que Dios nos da para poder batallar con las cosas que están a nuestro alrededor. Porque qué difícil es a veces discutir con nuestra familia en nuestra propia casa. Y a veces ni siquiera parecemos cristianos. Qué difícil es discutir con nuestros compañeros en el trabajo. A veces salen palabras más grandes que nosotros. Qué difícil es discutir con los compañeros en clases, en lugares donde frecuentamos. Y ahí es donde necesitamos esta sabiduría y comprensión espiritual. Porque ahí es donde nosotros vivimos prácticamente el ser cristiano. A veces muchos de nosotros no nos damos cuenta de cómo actuamos porque estamos acostumbrados a actuar así. Nosotros vivimos en la iglesia, hablamos en lenguaje cristiano, nos conocen los hermanos y actuamos porque nos conocemos así. Pero, ¿cómo nos conocen en nuestro trabajo? ¿Cómo nos conocen a dónde nos frecuentamos? Entonces, Pablo oraba para que esta iglesia de Colosas tenga sabiduría y comprensión espiritual, para que bajo esto vivan agradando a Dios, agradando al Señor. Dice, el verso 10 dice, para que anden como es digno del Señor. ¿Cómo es digno del Señor? Digno del Señor es, o sea, vivir como Dios manda, como hemos aprendido en su palabra. No hay otra cosa. O sea, a veces nosotros añadimos cosas. Dice, yo soy cristiano, pero no tampoco soy un inepto, palabras así. Y tratamos de igualarnos y hasta pasar con la gente del mundo. Y vivir con sabiduría y comprensión espiritual, dice, dando frutos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cuánto usted conoce de Dios? En esto de las clases en la escuela dominical, hemos estado aprendiendo los atributos de Dios, la doctrina básica, pero aún así, toda esta enseñanza a veces pasa desapercibido cuando nos toca vivir nuestro diario cotidiano. Bien dice la palabra de Dios que el hombre no busca a Dios. Y sin sabiduría y comprensión espiritual, el hombre no busca a Dios. A veces nosotros nos sentamos a la mesa, gracias Señor por los alimentos, en el nombre de Jesús, amén. Eso es todo lo que hacemos en el día a veces. Otro día alguien me decía que cuando me fui a un lugar no parecía que era cristiano, porque mi actitud no decía eso. Y a veces uno dice, no, pues es que yo soy así, o sea, no puedo cambiar ante esto. ¿Dónde está la transformación que ha hecho Dios en su vida, en nuestra vida? Y de hecho, cuando hacemos eso, nuestro testimonio se va al piso. Luego, ora también por la fortaleza
en el poder de Dios para que tengan perseverancia y paciencia, sobre todo con gozo, agradecidos con Dios por la gracia y la bondad que permitió compartir la herencia eterna. Cuando llegué a esta partecita, encontré algo que no había visto antes. Dice, cuando Pablo fue convertido, Cristo les dijo que Él había apartado para que sea parte de la herencia eterna que está guardada en los cielos. Y eso es lo que dice también Pablo a la iglesia de Colosas y que también dice a nosotros. Nosotros estamos para compartir la herencia eterna, como dijimos en la clase, ¿no es cierto? Pero solamente mediante Cristo. Nosotros por nosotros mismos no llegamos a hacer nada. Pero mediante Cristo sí, volveremos a ser tal como nos creó en el principio. ¿Alguien me ayuda con Hechos 26, 18? Amén. Eso es lo que nos hace Dios con cada uno de nosotros, mediante Cristo. Y que Dios, en vez de condenarnos al infierno eterno, nos libra y nos asigna al reino de su Jesucristo, al reino de su Hijo Jesucristo, quien nos redime y perdona nuestros pecados. Y llegando al verso 12 dice, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados, y dentro de su petición, Pablo empieza a describir la persona de Cristo, su existencia y su deidad en los siguientes versos. Entonces, Pablo escribe esta carta porque, si bien sabía que esta iglesia había empezado a caminar en la fe en Cristo, pero también viendo el contexto de esta iglesia, que veremos en las otras predicaciones, es que estaban mezclando la sabiduría de Dios con filosofía humana. Entonces, a veces nosotros también vivimos eso. Y a veces no nos damos cuenta el daño que nos hacemos nosotros mismos. Nosotros, teniendo una herencia eterna, decimos, no, pues es que Dios permitió que hagamos esta cosa y lo vamos a hacerlo como algo bíblico. Y desde el verso 15 hasta el 20, en algunas versiones tiene como un himno, otros tienen como poesía, otros tienen como un cántico también. Y dice la palabra de Dios lo siguiente, dice, hablando de Cristo, ¿no? Dice ahí, hablando de Cristo, es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen.
Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía, porque agradó al Padre que en Él habitara toda plenitud, por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, dice, ya sean las cosas que están en la tierra o que están en los cielos. Pablo aquí empieza a presentar a Cristo como la única opción de adoración, la única opción de incluso de estudio y la única opción de vida para la iglesia de Cristo. No hay otra sabiduría o otra doctrina fuera de Cristo que es bueno para la iglesia de Dios o para la iglesia en sí. Entonces, cuando dice rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, es que si nosotros no tenemos el poder de Dios en nuestra vida, por más que tratemos de hacer lo que queramos, no vamos a lograr. Otra cosa, ¿por qué no somos perseverantes o perdemos la paciencia fácilmente? Es porque no estamos enfocados en lo que viene. ¿Qué es lo que viene para nosotros? La vida eterna, ¿no es cierto? A eso apuntamos. Pero si nosotros nos desviamos de ese propósito, cualquier cosa nos puede parecer bien. Y menos perseverancia y paciencia, y peor con gozo. A veces solamente el venir a limpiar a la iglesia ya es una carga para nosotros. Llegar puntual a la iglesia es una carga para nosotros. Entonces, ¿a quién debemos pedir para que tengamos perseverancia y paciencia? A Dios, que es nuestra fuente de todo poder para nosotros, para la iglesia. Y para vivir con gozo, es Dios nuestra fuente igual de gozo. Si nosotros vivimos bajo su voluntad, todo será, todo fluirá. Y de hecho así ha sido. No sé si alguna vez ha experimentado el servicio en la iglesia. Cuando usted quiere hacer las cosas de corazón, no tiene que estar obligando a nadie. Usted viene, hace las cosas y las cosas se dan. Porque cuando hay gente que no quiere trabajar para el Señor, Dios provee. No importa si usted no quiere trabajar, no quiere limpiar, Dios provee. Y Dios se provee solo, no necesita de nosotros. Dios cuando quiere hacer las cosas, hace incluso 10 veces mejor que nosotros, que todos nosotros. ¿Cuántas veces nos hemos quejado de que el culto es muy temprano? A veces cuando decimos hay que ir
tal día a la iglesia y ay, otra vez. O levantamos de mañana, ay, ¿qué día es hoy? Ay, es domingo otra vez. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué nos está pasando? Estamos saliendo de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Estos versos de 15 al 20, los primeros dos versos expresan la identidad de Cristo como el Señor de la creación y su deidad, de que Cristo es Dios y dueño de toda la creación. Y luego los otros versos identifica a Cristo como el Señor y dueño de la iglesia. Si usted se siente parte de la iglesia, identifíquese con Cristo y verá cómo las cosas van a cambiar en nuestra vida. Si nosotros decimos que somos iglesia y no vivimos teniendo a Cristo como nuestro Señor, no esperemos nada que ocurra en nuestra vida. Entonces, mis hermanos, muchos de nosotros hemos dejado de hacer cosas de cuando recién recién conocimos al Señor. Nos hemos alejado o también nos hemos llenado de cosas que parecen buenas para nosotros, pero que nos han hecho daño, nos han alejado del Señor. A veces nosotros nos hemos dejado de estudiar del Señor porque pensamos que ya sabemos todo, ya no tenemos nada más que saber. Y eso es lo que nos aleja del Señor. A veces incluso creemos que estamos haciendo un buen servicio en la iglesia cuando nosotros realmente nos pongamos delante del Señor. ¿Qué le vamos a responder? No, Señor, yo sí hice bien las cosas. No vamos a poder decir eso. Porque por más perfecto que tratemos de hacer las cosas, no vamos a hacer bien las cosas. Porque nosotros somos seres humanos caídos, pecadores, que solamente por la gracia de Dios estamos aquí. Si no entendemos eso, no vamos a lograr vivir bajo la voluntad de Dios. Entonces, Pablo mejor dicho, termina exaltando a Cristo como el único Señor de la creación y el único Señor de la iglesia, y que esta porción también muchas iglesias o muchas congregaciones han hecho cánticos para exaltar al Señor. Y esta sería una buena ocasión para exaltar al Señor leyendo esta parte del... Entonces, cuando usted dude de la creación o de la existencia de Dios y dude también de por qué venir a la iglesia, lea este pasaje. Lee este pasaje y automáticamente va a ver el efecto de esta verdad. Entonces, mis hermanos, hagamos que esta oración de Pablo en cada uno de nosotros haga efecto, tenga fruto y que podamos realmente vivir una vida agradable al Señor, para que la oración de Pablo o
de la palabra que vemos a la iglesia, como de la carta que vemos a la iglesia de Colosas, no sea simplemente un escrito, sino que haga efecto en nuestra vida. Concluyendo el mensaje, hemos visto hoy que si hemos recibido a Cristo, en nuestros corazones es claro que tenemos la responsabilidad de buscar el reino y el conocimiento pleno de Dios, la misma que nos guiará a vivir una vida que agrade a Dios, y que mientras vivamos en la fe, veamos cómo Dios ha hecho su obra en nuestra vida. Pero también preocupémonos si Dios o no, nosotros no nos hemos permitido que Dios haga obra en nuestra vida. Así que tenemos la oportunidad, mientras tengamos vida en esta tierra hasta nuestro último segundo de vida, tenemos la oportunidad de arrepentirnos ante Él y empezar de nuevo. Si usted no ha reseteado su vida, es hora de hacerlo. Si usted no ha empezado una nueva vida, es hora de hacerlo. A veces nosotros como seres humanos pensamos que todo está bien, pero veámonos en el espejo del Señor.